Abrí la puerta del dormitorio y lo primero que vi fueron unos zapatos de hombre en el suelo. No eran míos. Me quedé quieto. Completamente en silencio. Había salido por pan. Literalmente. Bajé a la panadería de la esquina un sábado por la mañana. 5 minutos. Ni siquiera me había llevado el móvil. Y al volver, me encuentro esto. El salón olía a café recién hecho, pero lo que me heló la sangre fue el murmullo que venía desde el pasillo. Voces. Una de ellas era la de Laura, mi mujer. La otra, masculina. Baja. Con confianza. Pensé que era una broma. Un amigo, algún primo, lo que fuera. Pero entonces escuché la risa. Esa risa que ella hacía cuando estaba en modo coqueteo. Esa maldita risa que conocía desde hacía años, que siempre había sido solo mía. No sé por qué no entré corriendo. Quizás porque una parte de mí no quería ver lo que mi cabeza ya sabía. Caminé hasta la habitación como si flotara. No hice ruido. La puerta estaba entreabierta. Me asomé. Y ahí estaba. Mi cama. Nuestra cama. Laura sentada encima de él, riendo, con una taza en la mano. Llevaba puesta mi camiseta, la que usaba como pijama, pero nada más debajo. Él estaba desnudo. Con la espalda apoyada contra mi almohada. Mis cojines. Mi espacio. Ella le acariciaba el pecho como si fuera lo más normal del mundo. Como si yo no existiera. Y durante unos 5 segundos, simplemente observé. No me vieron. Ni se dieron cuenta. Yo, el fantasma de mi propia casa. No dije nada. Me di la vuelta, salí al rellano y bajé las escaleras con el corazón explotándome en el pecho. Ni siquiera me llevé el pan. Así empezó todo. Volví a casa 1 hora después. Había estado sentado en un banco en la plaza, viendo a la gente pasar, con la bolsa de pan en la mano sin abrir, como si ese simple gesto me mantuviera anclado a la versión de la realidad que tenía antes de abrir la puerta de mi dormitorio. No sabía si iba a entrar y romperle la cara a ese tipo, o si iba a hacerme el tonto, o si directamente me largaría sin decir nada. Lo único que sabía era que no podía fingir que no había pasado nada. Cuando entré por segunda vez, ya no se escuchaban voces. El salón estaba vacío, la taza de café ya no olía, y los zapatos que había visto en el suelo ya no estaban. Subí las escaleras sin saber que iba a encontrarme, y al llegar a la habitación, Laura estaba sola, sentada en el borde de la cama, con el pelo aún desordenado y la mirada fija en el suelo. Ni siquiera se sobresaltó al verme. Solo levantó la cabeza, me miró un segundo, y volvió a bajarla. Yo me quedé de pie, en el marco de la puerta. Nadie dijo nada durante al menos 30 segundos, hasta que ella abrió la boca con un "no es lo que piensas" tan patético que me dio asco. No es lo que pienso, ¿me vas a decir que no había un tío aquí hace 1 hora, o que estabas tomándote el café con el repartidor de Amazon? No levantó la voz, ni cambió el tono, como si ya tuviera todo ensayado, como si hubiera pasado por esto en su cabeza más veces de las que me gustaría imaginar. Fue un error, Javier, dijo, con una calma que me hizo pensar que lo más grave para ella era que la hubiera pillado, no lo que había hecho. Me reí, no porque hiciera gracia, sino porque fue lo único que pude hacer sin explotar. Me acerqué, la miré de cerca, y le pregunté algo que no tenía planeado, ¿lo conoces? Ella dudó. Eso me bastó. ¿Desde cuándo? Le solté. Ahí sí se quebró un poco, se levantó de golpe y empezó a decir algo que no llegué a entender, porque la interrumpí. ¿Desde cuándo? Repetí, sin apartar la mirada. Unos meses, dijo por fin, en voz baja. Se me tensó el cuerpo entero. No era una calentura, no era un error, era una relación. Una que había tenido mientras dormía a su lado cada noche,
mientras me hablaba de su día, mientras me pedía que comprara leche o que no olvidara pasar por la tintorería. Se había estado tirando a otro tipo mientras me pedía que le preparara el desayuno. Me senté en el borde de la cama, como si eso me ayudara a mantenerme en pie, y le pregunté lo que me estaba carcomiendo por dentro. ¿Lo hacías aquí, en esta cama? No respondió. Lo hizo con el silencio. Ese maldito silencio que grita más que cualquier frase. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando levanté la cabeza, ella seguía ahí, de pie, con los brazos cruzados y la cara sin lágrimas. No lloraba. No se disculpaba. Me miraba con una mezcla de culpa y fastidio. Como si yo estuviera estorbando, como si yo fuera el que había hecho algo malo. ¿Te ibas a quedar callada?, pregunté. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que me cansara de ti, o hasta que él te prometiera algo más? Me miró, cruzó los brazos con más fuerza y soltó una frase que no esperaba ni en mis peores escenarios: no sé lo que quiero. Ese fue el punto exacto en que dejé de estar dolido y empecé a enfadarme de verdad. No sabes lo que quieres, pero sí sabes lo que te has follado. Le dolió. Se notó en cómo apretó la mandíbula. ¿Lo hacías cuando yo trabajaba, cuando iba a ver a mi madre al hospital? Silencio otra vez. Era todo lo que tenía para ofrecerme. Me levanté, cogí mi chaqueta, y dije algo que tampoco tenía planeado: voy a volver esta noche. Quiero que para entonces hayas pensado si quieres seguir con esta mierda o si prefieres que me largue para siempre. Caminé hacia la puerta, y justo antes de salir, solté una última frase sin mirarla: y no pongas las sábanas a lavar. No pienso dormir en esta cama ni un minuto más. Esa tarde me fui a casa de mi hermano. No dije nada. No quería hablar, no quería consejos, no quería que nadie supiera nada aún. Necesitaba procesarlo. Necesitaba dejar de temblar por dentro. Me tumbé en su sofá sin decir ni una palabra, y me quedé mirando el techo como si allí fuera a encontrar una explicación. Lo peor no era el engaño. Era la forma. La normalidad con la que lo había hecho. Como si no pasara nada. Como si yo no significara nada. Como si mi vida no importara. Esa noche volví. Y ella seguía en casa. No había hecho la maleta. No había llorado. No me pidió perdón. Me miró como si estuviera esperando algo de mí. Como si yo fuera el que tenía que dar el siguiente paso. Y lo iba a hacer. Pero no ese día. Cuando volví a casa esa noche ya no me temblaban las manos. Había pasado toda la tarde en silencio, sin mirar el móvil, sin decirle nada a nadie, solo pensando en cada detalle que había visto por la mañana. No estaba calmado, pero tampoco estaba paralizado. Era una mezcla de rabia y decisión. Entré en el piso sin hacer ruido. La luz del salón estaba encendida y Laura estaba sentada en el sofá con las piernas cruzadas y el pelo aún húmedo de la ducha. Tenía delante una copa de vino y el móvil en la mesa. No levantó la vista cuando abrí la puerta. Era como si me estuviera esperando para un examen. Cerré la puerta despacio, dejé las llaves y la chaqueta sobre la mesa y me quedé de pie mirándola sin sentarme. Ella fue la primera en hablar, con un tono neutro, como si estuviera en una reunión de trabajo. Tenemos que hablar. Claro que tenemos que hablar. Mi voz sonó grave, contenida. Vamos a hablar ahora. Ella respiró hondo y empezó a decir que lo sentía, que no quería hacerme daño, que todo se le había ido de las manos. La interrumpí levantando la mano. No quiero discursos. Quiero hechos. Quiero saber quién es, dónde lo conociste y cuánto tiempo llevas haciéndolo. Laura se removió en el sofá, incómoda, y bajó la mirada. Se llama Víctor. Lo conocí en el gimnasio. Empezamos a quedar hace 4 meses. ¿Y has estado trayéndolo aquí? Alguna vez, dijo, casi en un susurro.
cuando tú estabas trabajando o cuando sabías que no ibas a venir. Mi cabeza hervía, pero seguí de pie. ¿Alguna vez? ¿Cuántas veces? No lo sé. Por primera vez se le quebró la voz. No las conté. Me acerqué despacio, me senté frente a ella, apoyando los codos en las rodillas, mirándola fijamente. Quiero que me lo digas todo. No me importa si es humillante. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta mierda. Ella empezó a hablar. Dijo que al principio era solo sexo, que necesitaba sentirse deseada, que conmigo todo era rutina. Dijo que Víctor era divertido, que la hacía sentirse viva. Escucharla me revolvía el estómago. Así que yo era la rutina y él era la emoción. Respondí sin apartar la mirada. Y todo este tiempo me mirabas a la cara sabiendo que estabas con otro. No es tan simple, Javier. Laura alzó la voz por primera vez. Yo también me sentía sola. Tú estabas siempre trabajando, llegabas tarde, estabas cansado. ¿Y esa es tu excusa para follarte a otro en mi casa? Ella se puso en pie de golpe y me gritó que no gritara, que yo también había cambiado, que ya no era como antes. Yo también me levanté, no para acercarme sino para no sentirme por debajo de ella. No intentes ponerme como culpable de tus decisiones. Yo no te he engañado, tú a mí sí. No quería que pasara así, dijo ella con lágrimas en los ojos. No quería que te enteraras así. No querías que me enterara nunca, le contesté. Querías tener las dos cosas. Laura dio un paso hacia mí, intentó tocarme el brazo. Me aparté. No me toques. Ahora no. Se quedó inmóvil, con la mano en el aire. Bajó los ojos y la retiró despacio. ¿Qué vas a hacer? Preguntó en voz baja. ¿Vas a echarme? ¿Vas a irte tú? Todavía no lo sé. Pero sí sé que no pienso seguir viviendo en una mentira. Ella intentó hablar de los años juntos, de todo lo que habíamos construido, de que me seguía queriendo. Me reí con amargura. ¿Me sigues queriendo? Eso no se hace a alguien que quieres. Laura se sentó de nuevo, se tapó la cara con las manos. Su voz se escuchaba apagada. No quiero perderte. Pues lo has hecho muy bien para conseguirlo. El silencio llenó el salón. Yo respiraba fuerte, ella lloraba en silencio. Me acerqué a la mesa, cogí el móvil de ella y se lo tendí. Llama a Víctor ahora mismo. Dile que se acabó. Quiero escucharlo. Levantó la cabeza, sorprendida. ¿Ahora? Ahora. Temblándole las manos, cogió el móvil, buscó un número y marcó. Puso el altavoz. Contestó un hombre con tono confiado. Hola, preciosa. Se acabó, Víctor, dijo ella con voz rota. No me llames más. Hubo un silencio al otro lado. ¿Qué pasa? Mi marido lo sabe todo. Se acabó. Colgó sin dejarle responder. Me devolvió el móvil sin mirarme. Ya está. Yo asentí. Muy bien. Ahora escucha. Mañana por la mañana te vas a ir de casa unos días. Necesito espacio para decidir qué voy a hacer. No quiero verte aquí. Javier, por favor. No es negociable. Te vas mañana. Ella asintió despacio, sin fuerza. Yo me giré y subí a la habitación sin decir nada más. Cerré la puerta, me senté en la cama y me quedé mirando la pared. No había sensación de triunfo ni de alivio. Solo un cansancio profundo y una rabia que no encontraba salida. Sabía que esto no había terminado, que todavía quedaba decidir cómo sería mi venganza y si quería siquiera seguir con ella. Pero al menos había dejado claro que no iba a seguir tragando como si nada. Esa noche dormí en el sofá sin apagar la luz.
Oí a Laura moverse por la casa, hacer la maleta, llorar en silencio en el baño. No bajé. No le dije nada. No me quedaba nada que decir hasta el día siguiente. Laura se fue de la casa al amanecer con una maleta pequeña. No me dijo a dónde iba y yo no se lo pregunté. Cerró la puerta con suavidad y me dejó solo en un piso que de repente parecía ajeno. Me levanté, recogí los restos del salón, la copa de vino a medio terminar, el móvil que había quedado en la mesa. No encendí la televisión ni la radio. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta delante y un bolígrafo. Hasta ese momento mi reacción había sido puramente emocional, pero ahora necesitaba actuar. No iba a quedarme esperando una disculpa que no iba a llegar ni a seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Si había aprendido algo en el trabajo era que las decisiones importantes no se toman en caliente pero sí se ejecutan con firmeza cuando llega el momento. Lo primero fue ordenar las ideas. Escribí en la libreta lo que sabía, con fechas, nombres y lugares. Sabía el nombre del tipo, el gimnasio donde se habían conocido, el tiempo que llevaban. Sabía que había usado mi casa para acostarse con él. Sabía que me había mentido durante meses. Después empecé a escribir las cosas que eran mías y que no iba a dejarle, cuentas bancarias conjuntas, coche, seguros, objetos de valor. Llamé a mi banco para congelar temporalmente la cuenta compartida y abrir una nueva solo a mi nombre. Mandé un correo al abogado que había contratado hace un par de años para un asunto laboral y le pedí cita urgente. A media mañana ya tenía un encuentro cerrado para el día siguiente. No sentía alivio ni tristeza. Sentía una especie de concentración absoluta. Luego vino la parte más difícil. No solo quería protegerme, también quería que Laura entendiera el alcance real de lo que había hecho. No bastaba con echarla unos días de casa. No quería gritos ni escenas, quería hechos concretos. Cogí su portátil, el que ella usaba para preparar sus clases y también para conectarse con Víctor. Revisé con cuidado y guardé en un pendrive todo lo que pudiera servirme, correos, fotos, reservas de hoteles, mensajes. No lo hice por morbo sino porque necesitaba pruebas para el abogado. En cada archivo que copiaba sentía menos pena y más claridad. A mediodía salí y fui al gimnasio donde trabajaba Víctor. No entré, me quedé en la calle observando. Quería ver su cara, quería grabar en mi memoria quién era ese tipo. Salió un rato después de la puerta lateral con una camiseta del centro y una mochila. Era más joven que yo, atlético, con esa actitud de quien no espera consecuencias. No me acerqué ni le hablé. No era el momento. Saqué una foto con el móvil y me fui. Por la tarde volví a la casa y empecé a preparar lo que sería mi siguiente movimiento. Tenía claro que no iba a pegarle ni a él ni a ella, no iba a convertirme en un delincuente, pero sí iba a exponerlos. Imprimí las conversaciones más explícitas, las fotos, los mensajes donde ella quedaba con él cuando yo estaba trabajando. Hice un dossier ordenado por fechas y lo guardé en una carpeta negra. Preparé 2 copias. Una se la iba a entregar a Laura en persona cuando regresara. La otra era para el abogado. También llamé a mis padres y a mi hermano. No para pedirles consejos sino para avisarles. Les conté de forma directa que Laura me había engañado y que estaba reuniendo pruebas para separarme. Quería que la versión real saliera de mi boca antes de que ella intentara disfrazarla. Todos se quedaron en silencio al principio y luego me ofrecieron su apoyo. Les agradecí y les pedí que no la llamaran. Cuando terminé con todo eran casi las 9 de la noche. Preparé una cena rápida sin apetito y esperé. A las 11 Laura me mandó un mensaje diciendo que necesitaba recoger más ropa al día siguiente. Le respondí que viniera a las 5 de la tarde y que yo estaría allí. Que no viniera antes. No me contestó. Al día siguiente me reuní con el abogado.
Le enseñé todo lo que había reunido. Lo miró con atención y me dijo que el caso era sólido, que podía solicitar separación inmediata y, dependiendo del régimen económico, quedarme con la vivienda y la mayoría de los bienes sin pagar compensación. Me explicó los pasos y le pedí que redactara los papeles cuanto antes. Le dije que quería entregárselos yo mismo a Laura. Me miró y asintió. No va a ser agradable, comentó. No me importa, respondí. Volví a casa con los papeles impresos en un sobre. Guardé el sobre junto a la carpeta con las pruebas. A las 5 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta. Laura estaba con la misma maleta y la cara cansada. Entró sin hablar. Se detuvo en el salón y me miró, esperando que yo empezara. Yo no tenía intención de discutir. Cogí la carpeta y el sobre y se los puse delante. Aquí tienes. Esto es todo lo que has hecho. Y estos son los papeles para que firmes. Ella abrió la carpeta, empezó a ver las hojas, las fotos impresas, las conversaciones. Sus manos temblaron. ¿Qué es esto, Javier? Preguntó con un hilo de voz. Es tu vida en estos meses. Es lo que has estado haciendo mientras yo confiaba en ti. Y son las pruebas que van a acompañar la demanda de divorcio. Laura dejó caer las hojas sobre la mesa y se llevó las manos a la cara. No puedes hacerme esto. Yo no te he hecho nada. Tú te lo has hecho sola. Ella intentó explicarse de nuevo, hablar de errores, de confusión, de que todavía me quería. Yo no la interrumpí. Solo esperé a que terminara. Cuando se quedó sin palabras, le señalé el sobre. Ahí tienes dos opciones. Puedes firmar voluntariamente y ahorrarnos un proceso largo o podemos ir a juicio. Pero esto se ha terminado. Se sentó despacio, abrió el sobre y miró los papeles. No los firmó en ese momento, pero tampoco me insultó ni me gritó. Se quedó quieta. ¿Esto es tu venganza? Preguntó al final. ¿Es ponerme así? No es venganza. Es poner las cosas en su sitio. Nos quedamos en silencio varios minutos. Yo no sentí satisfacción ni alivio. Solo la certeza de que estaba haciendo lo que debía. La había confrontado, la había dejado sin espacio para justificar lo injustificable y ahora tenía en mis manos la salida. Sabía que a partir de ese momento la relación estaba muerta y que mi vida iba a cambiar, pero también sabía que por primera vez en semanas estaba decidiendo yo, no reaccionando a lo que ella hacía. Cuando se levantó para irse, cogió el sobre con los papeles y dijo que necesitaba tiempo para leerlo. Yo le respondí que tenía 2 días para devolverlo firmado. Salió de la casa sin mirarme a los ojos. Cerré la puerta y me quedé de pie en el salón, sin moverme, sintiendo que acababa de cruzar una línea que ya no tenía vuelta atrás. Pasaron 2 días completos sin que supiera nada de Laura. No me escribió, no llamó, no apareció por la casa, no devolvió los papeles, no hizo ningún intento de contacto. Yo tampoco la busqué. Me limité a seguir con mi rutina como si ya no existiera, y en cierto modo, ya no lo hacía. Dormía mejor. No soñaba con escenas, no revivía la mañana del descubrimiento ni la confrontación en el salón. Solo me despertaba con el mismo pensamiento, esta mujer ya no va a ser parte de mi vida, y eso, por extraño que sonara, empezaba a parecerme un alivio. No por la traición en sí, sino por la claridad que me había dado. La vida con ella ya no tenía sentido, y aunque aún dolía, dejarlo atrás era inevitable. El tercer día por la tarde, justo cuando estaba recogiendo algunas cosas del trastero para llevarlas a un contenedor, escuché el timbre. Abrí sin preguntar y ahí estaba ella. No traía la maleta esta vez, solo una carpeta azul y un bolso pequeño. Me miró sin decir nada, con la cara seria, sin maquillaje, con ojeras marcadas. Yo no la invité a pasar,
pero ella dio un paso adelante, entró y cerró la puerta. Caminó directo al salón, como si aún tuviera derecho a moverse por la casa sin preguntar. Yo fui detrás. Se sentó en el mismo sitio donde había estado durante la última conversación. Puso la carpeta sobre la mesa, la empujó hacia mí y dijo, ya los firmé. Me senté sin tocar nada. Me limité a observarla. No por ternura, ni por nostalgia, sino porque quería saber qué iba a decir ahora que ya no tenía excusas. Pasaron unos segundos en los que no nos dijimos nada. Luego habló. He estado pensando. No te voy a pedir que me perdones, porque no lo merezco. Yo no respondí. Tampoco voy a intentar justificarme más. No tiene sentido. Me equivoqué y lo sé. Siguió hablando con un tono bajo, casi mecánico. Dijo que había cortado toda comunicación con Víctor, que no había vuelto a verlo desde la noche en que la eché, que había estado en casa de una amiga del instituto y que apenas había dormido. Dijo que había estado repasando todo lo que habíamos vivido en los últimos 8 años, que cada vez que intentaba recordar un momento feliz, se le venía encima la imagen del salón, mi cara, los papeles en la mesa, el desprecio en mi voz. Hizo una pausa. No me voy a quedar en esta ciudad. Ya tengo decidido irme. Tengo una oferta para trabajar en un instituto en Zaragoza. Me mudo la semana que viene. Asentí, no porque me alegrara, sino porque no tenía nada que decir. El pasado ya no se podía salvar. Solo quiero que sepas que me arrepiento. No de lo que perdí contigo, que es evidente, sino de en quién me convertí. Ni siquiera sé por qué lo hice. La miré por primera vez a los ojos desde que llegó. Claro que sabes por qué lo hiciste. Porque querías hacerlo. Porque podías. Porque pensabas que no me iba a dar cuenta. Puede ser, dijo sin pelear. No tengo cómo rebatirte. Cogí la carpeta, revisé los papeles. Estaban en orden, con fecha, con firma. Todo listo para que el abogado presentara la demanda. ¿Quieres decir algo más? Laura respiró hondo y me miró con una mezcla de tristeza y resignación. Solo quiero preguntarte una cosa. Asentí. ¿En algún momento, aunque fuera por un segundo, pensaste en perdonarme? Me tomó unos segundos responder. Sí. Al principio. Cuando te vi sentada ahí. Pensé que tal vez, si te veías realmente arrepentida, si me pedías perdón de verdad, si me lo decías antes de que yo te lo sacara a la fuerza, quizá habría considerado hablarlo. Pero lo arruinaste todo con esa forma fría de actuar. No tuviste miedo de perderme. Solo tuviste miedo de que te descubriera. Laura asintió en silencio. Lo entiendo. No lo creo, pero da igual. Nos quedamos unos segundos en completo silencio. Ella se levantó despacio, cogió el bolso, se dirigió a la puerta, y antes de salir, se giró. Gracias por no haberme insultado, por no haberme gritado, por no haber hecho esto peor. No te confundas, le respondí. No lo hice por ti. Lo hice por mí. No dijo nada más. Abrió la puerta y se fue. No la acompañé ni miré por la ventana. Solo escuché el sonido del ascensor cerrándose. Me senté de nuevo en el salón. Cogí el móvil y le escribí al abogado para decirle que tenía los papeles firmados y que los presentara al día siguiente. Luego abrí una cerveza, la primera desde que empezó todo, y me quedé mirando la televisión apagada. No me sentía libre, ni feliz, ni vengado. Me sentía cansado. Pero también sentía que había terminado. Que esto, por fin, se había cerrado. Ya no había más peleas, ni más dudas, ni más dolor que esconder. Solo quedaba seguir. Y, por primera vez en semanas, no me dolía tanto pensar en el futuro sin ella. Una semana después de que Laura se marchara, el piso parecía otro.
No porque hubiera hecho grandes cambios, sino porque todo lo que era suyo ya no estaba. Las fotos enmarcadas, la ropa en los armarios, los libros de educación que solía dejar apilados en la mesa del salón, hasta su cepillo de dientes había desaparecido del baño. No sentí alivio cuando vi esos espacios vacíos, sentí que se había cerrado una etapa, y lo único que quedaba ahora era reconstruirme sin hacer ruido, sin buscar atajos emocionales, sin pretender que esto no me había dejado una marca. No se trataba de pasar página, se trataba de escribir otra desde cero. Los primeros días después de su salida no hablé del tema con nadie más allá de lo necesario. Con el abogado todo fue técnico, papeles, plazos, firmas. Mi hermano me preguntó varias veces si quería salir a tomar algo, evadirme, cambiar de ambiente, pero le dije que no. No porque estuviera mal, sino porque necesitaba quedarme solo. No estaba interesado en contar la historia una y otra vez, no quería repetirme ni revivir detalles. Lo único que quería era entender cómo había llegado hasta aquí y qué significaba ahora ser Javier sin Laura. Después de tanto tiempo compartiendo decisiones, rutinas, planes, incluso silencios, uno se acostumbra a pensar en plural, y ahora todo era singular. Una noche me senté en el escritorio del dormitorio con una hoja en blanco delante. No para escribirle una carta ni para desahogarme, sino para anotar lo que había aprendido de todo esto. No por nostalgia ni por autocompasión, sino porque quería entender en qué momento había dejado de ver lo evidente. Escribí cosas simples, no confiar ciegamente, no posponer conversaciones incómodas, no asumir que la rutina es sinónimo de estabilidad. Luego taché algunas, volví a escribir otras, y al final doblé el papel y lo guardé en el cajón sin intención de volver a mirarlo. No necesitaba respuestas, necesitaba claridad. Una tarde recibí una llamada del despacho del abogado confirmando que el trámite ya estaba presentado oficialmente. La separación era un hecho. No hubo fiesta, ni brindis, ni necesidad de compartirlo con nadie. Apagué el teléfono, abrí la ventana del salón y me quedé mirando la calle. Había niños saliendo del colegio, gente volviendo del trabajo, parejas caminando de la mano. Todo seguía igual afuera, pero por dentro, algo en mí ya no se parecía al de antes. No era tristeza, era otra cosa, más cercana al cansancio que al dolor. Como si hubiera pasado una tormenta y ahora solo quedara recoger lo que aún estaba en pie. Esa misma semana Laura me escribió por última vez. Un mensaje breve, sin emoticonos, sin rodeos. Me agradecía que no hubiera hecho de esto un escándalo, me decía que ya estaba instalada en Zaragoza y que esperaba que algún día pudiera recordarla sin rencor. No contesté. No porque me quedara rabia, sino porque no había nada más que decir. No íbamos a ser amigos. No íbamos a hablarnos de vez en cuando, no íbamos a fingir una cercanía que ya no existía. Éramos dos personas que habían compartido una vida durante años y que ahora eran simplemente desconocidos con historia. Y eso estaba bien. No todo tenía que terminar con reconciliación o nostalgia. Con el paso de los días, empecé a reorganizar la casa. No cambié todos los muebles ni tiré todo lo que me recordaba a ella, pero sí fui quitando cosas. Guardé las fotos, regalé algunos adornos que habíamos comprado juntos, reordené la cocina. No necesitaba borrar todo, pero sí necesitaba hacer lo mío. No para olvidar, sino para empezar a vivir desde otro lugar. El sábado, sin planearlo, fui al mercado por la mañana y cociné algo que me gustaba. Comí en silencio, con música de fondo, sin mirar el móvil ni pensar en nada más que en el momento. Y por primera vez desde que todo se derrumbó, me sentí bien. No voy a decir que todo esto fue una lección, ni que me hizo más fuerte, ni que ahora confío más en mí. Solo puedo decir que me hizo despertar. Estuve meses sin ver lo evidente, permitiendo que la distancia creciera, confiando por inercia, viviendo a medias. Y cuando la verdad llegó, lo cambió todo.
No de golpe, sino en pequeñas decisiones que tomé desde entonces. Decisiones que ya no incluían a nadie más. Decisiones que eran solo mías. No estoy enamorado de una nueva mujer, no estoy planeando mudarme, no he decidido salir a buscar una revancha emocional. Estoy solo, pero no roto. Me he reencontrado con partes de mí que había dejado de lado, con pasatiempos, con amigos que había descuidado, incluso con una calma que no recordaba haber tenido nunca. No estoy eufórico ni ilusionado con el futuro, pero tampoco tengo miedo. Y eso, después de todo lo que pasó, me parece un buen comienzo. No hay un final feliz en esta historia. Solo hay un final justo. Fui traicionado, lo enfrenté, tomé decisiones claras, y ahora camino sin arrastrar nada. No necesito cerrar la historia con una frase profunda ni con una reflexión emocional. Basta con decir que se terminó, que estoy en paz con eso y que lo que venga ahora ya no lo va a definir lo que viví con Laura. Eso quedó atrás. Lo próximo me pertenece solo a mí. Y eso, sin adornos ni exageraciones, es suficiente.